En este vídeo voy a enseñarte el proceso completo para crear tu primer bot de trading 100% funcional sin escribir ni una sola línea de código. Y no vamos a usar una IA para pedirle que alucine un código lleno de errores. Vamos a usar T-Chain, la plataforma profesional donde tú diseñas la lógica y el generador de T-Chain genera el código para MQL5 perfecto por ti. En los dos vídeos anteriores construiste el mapa conceptual y escribiste las reglas. Hoy es el día en que eso deja de ser papel y se convierte en un Expert Advisor o bot de trading real operando en MetaTrader. Quiero ser directo. Hoy vamos a construir un bot de trading 100% funcional desde cero y a ejecutar un backtesting real. Lo que no vamos a hacer es optimizar parámetros ni buscar el santo grial de la rentabilidad todavía. El objetivo de hoy es la verificación mecánica. Queremos asegurar que el bot hace exactamente lo que le hemos pedido que haga. Esta distinción importa, porque un bot que funciona no siempre es un bot que gana dinero. Primero vamos a lograr que funcione. Con T-Chain vamos a llevar esa idea de tu cabeza a MetaTrader de forma profesional. Lo haremos en 4 bloques. ¿Por qué T-Chain? Veremos qué lo diferencia de los generadores básicos y por qué es nuestra herramienta de elección. Construcción visual, el paso a paso en la interfaz usando nuestra estrategia de ejemplo. Implementación en MetaTrader, es decir, cómo llevar ese código generado al terminal y configurar el probador de estrategias correctamente. Lectura de métricas, cómo interpretar ese primer backtest sin engañarte a ti mismo. MetaTrader usa un lenguaje de programación propietario llamado MQL5 para la creación de Expert Advisor o bot de trading como se les conoce comúnmente. Escribir MQL5 desde cero tiene una curva de aprendizaje significativa, es decir, varios meses incluso si ya has programado antes. Aunque es cierto que no es el lenguaje de programación más complejo del mundo, sí que tiene sus particularidades y cuando se trata de crear un algoritmo que va a operar con dinero real, nuestro dinero, hay que saber bien lo que tenemos entre manos. Para los propósitos de esta saga, que es llegar a operar en automático sin ser programador, hay alternativas que generarán código MQL5 a partir de interfaces visuales. La más robusta en este momento es la app de T-Chain, porque literalmente cambia la regla y reinventa el terreno de juego. En resumen, es un generador no-code diseñado por y para traders. A diferencia del Wizard de MetaTrader 5 u otras alternativas, en T-Chain puedes crear lógicas complejas, filtros de tiempo avanzados, gestiones de riesgos dinámicas que simplemente no son posibles en las herramientas gratuitas o modelos de IA LLM como ChatGPT, Claude, etc. Queremos que el bot haga exactamente lo que le pedimos que haga y la app de T-Chain produce un código limpio, optimizado y listo para auditoría. Pero hay un error que incluso los mejores generadores suelen pasar por alto, pero que en T-Chain se controla desde la base, el Look Ahead Bias o sesgo de anticipación. El problema del Look Ahead Bias o sesgo de anticipación ocurre cuando el sistema toma datos de cierre de una vela que en tiempo real todavía no había cerrado. En el backtesting, MetaTrader tiene acceso a todos los datos históricos completos, lo que puede causar que el Expert Advisor lea el cierre de la vela actual como si ya estuviera disponible, cuando en realidad en el tiempo real esa vela todavía seguía formándose. El resultado es que el backtest muestra entrada a precio imposible. El sistema parece saber el futuro porque está leyendo datos que técnicamente no debería tener disponible en el momento de la decisión. En nuestro caso, no tendremos que preocuparnos por este y otro tipo de errores comunes en los bots de trading porque ya se controlan todos de forma automática en el código que nos genera T-Chain. Para este tutorial usaremos un clásico robusto. Señal de cruce de media exponenciales 21/55. Filtro ADX superior a 25 para asegurar que haya tendencia. Un filtro horario. No operaremos durante noticias, por ejemplo, de alto impacto. Gestión, stop loss y take profit basado en volatilidad de ATR. Esta estrategia no está diseñada para ser necesariamente rentable en los datos actuales. Está diseñada para ser completamente especificable con las herramientas que vamos a usar y
para cubrir los tres tipos de condición que normalmente aparecen en una estrategia real: señal de indicador, filtro de confirmación y exclusión temporal. Si tienes tu propia estrategia formalizada del vídeo anterior, puedes seguir el proceso en paralelo con tus propias reglas. El proceso es idéntico independientemente de la estrategia concreta. Entramos en la interfaz de TheChain, No Code Generator, y nos ponemos manos a la obra. Vamos a comenzar con la lógica inicial, la de los parámetros de entrada. Aquí es donde definimos nuestras variables. Esto es clave porque nos permitirá cambiar el periodo de las medias móviles o el umbral del ADX directamente en MetaTrader 5 sin tener que volver a generar el bot. Primero necesitamos cargar el nodo de ADX al Canvas. Puedo navegar en el panel de indicadores o, mejor aún, utilizo el buscador y pongo directamente ADX. Hago clic y me lleva a la ubicación exacta. Ahora solo lo arrastro al Canvas. Busco y añado también un nodo de umbral. Lo añado también aquí al Canvas. Lo configuro en 25 para que detecte cuando el valor del ADX es mayor a 25 y le conecto la salida del valor de ADX a la entrada del valor del nodo de umbral y listo. Seguimos con la lógica de entrada, en este caso para el buy y para el sell. Para ello busco el nodo de media móvil y lo arrastro también al Canvas. Como necesito un cruce, lo duplico. Configuro uno con 21 y otro con 55 para generar ambas medias móviles. Ahora tenemos que configurar la señal de buy y del sell. Básicamente buscamos que si la media rápida cruza al alza la media lenta y el ADX es mayor a 25, compre, y si la media rápida cruza en corto la lenta y ADX es mayor a 25, venda. Este criterio lo podemos automatizar de forma muy fácil con el nodo de cruce alcista y bajista. Lo busco, lo selecciono y lo arrastro al Canvas. Ahora solo tengo que conectar las medias móviles a los nodos de cruce. La media móvil rápida en el valor 1 y la media móvil lenta en el valor 2. De esta forma le decimos al algoritmo que buscamos un cruce de la 1 sobre la 2. En el primer caso al alza y en el segundo caso en corto. Ahora vamos a configurar la gestión de tiempo. Para ello añadimos el módulo de Time Filter o filtro de tiempo. Lo busco aquí en el buscador, lo selecciono, lo arrastro y me lo llevo al Canvas. Aquí bloqueamos las horas de noticia o sesiones específicas. En el caso del wizard de MetaTrader 5 sería imposible. Con TheChain solo son 2 clics. Yo, por ejemplo, le voy a poner simplemente, para simplificar, un rango de horario de 8 a 16. Le podríamos poner por noticias, por sesiones, etc. Vamos con la gestión de riesgo. Aquí vamos a configurar el tamaño de la posición, es decir, el lotaje. No vamos a usar lote fijo, vamos a usar porcentaje de riesgo sobre el balance. Es la única forma profesional de hacer trading. Para ello, en lugar de hacerlo yo, voy a activar a Copilot IA para que me ayude a terminar el bot y le voy a pedir que quiero que el lotaje se calcule por ATR, que me diga cómo hacerlo. Se lo escribo en el chat y le doy a enviar. Listo, aquí me dice exactamente cómo hacerlo. Me propone los nodos a emplear. En este caso selecciono el de tamaño de posición y hecho. Ya tengo la gestión de lotaje automatizada. Ahora llegó el momento de incorporar los nodos de acción de buy y sell. Busco un nodo de compra y otro de venta, ambos a mercado, que serán los que ejecutarán las órdenes en cuanto reciban la señal del cruce. Los busco, selecciono, buy, sell, los arrastro al Canvas y ya los tengo listos. Aquí un punto importante: como quiero que se dé toda la lógica completa para cada señal y no solo una parte, es decir, quiero que haya un cruce de medias, que el ADX esté por encima de 25 y que se dé la señal dentro del rango horario. Lo que tengo que hacer es unir estas tres condiciones con un AND lógico, un y lógico. Así que simplemente lo busco, selecciono y lo añado al Canvas. Básicamente lo que hace este nodo es que solo enviará la señal en la salida cuando se den a la vez todas las condiciones que le tengamos conectadas. Creo uno con las señales de buy y otro con las de sell. Conecto ambos nodos, cada uno a su nodo de acción, al buy, al sell, y aquí ya tendríamos el bot de trading listo y operativo.
Ahora llega el paso más importante, la generación de código. Simplemente hacemos clic en construir bot, directamente nos genera el código, lo descargamos y ahora sí nos vamos a la carpeta de MetaTrader. Una vez aquí ya en el MetaTrader le damos doble clic. Se nos va a abrir en el MetaEditor. Aquí simplemente hay que darle a compilar y listo. Aquí lo vemos, 0 errores y 0 warnings. Esa es la magia de T-Chain, código perfecto a la primera. Abrimos el probador de estrategia desde el menú Ver. Seleccionamos el Expert Advisor que acabamos de crear. El símbolo, pues por ejemplo, el eurodólar, que es el que tengo más datos y siempre utilizo por lo que lo tengo más actualizado, y el time frame H1. La primera configuración crítica es el modelo de simulación. Aquí tenemos varias opciones. Las principales son Every Tick Based on Real Ticks y Open Price Only. Para una estrategia basada en cruces de media en H1, Open Price Only, es decir, precios de apertura solo, es válido y mucho más rápido porque solo ejecuta la lógica en el cierre de cada vela. Para esta estrategia es más que suficiente. Every tick o cada tick sería necesario para estrategias que usen stop loss ajustados que podrían activarse en cualquier momento, por ejemplo, en cualquier momento dentro de una vela y no solo al cierre. Dado que nuestra estrategia usa stop basado en ATR con amplitud suficiente, Open Price Only es más que correcto aquí en este contexto. La segunda configuración es el periodo de datos. Carga al menos un año de datos históricos para el mercado que quieras backtestear. En mi caso, el eurodólar en H1. Un periodo más corto puede no incluir suficiente variedad de regímenes de mercado para que el resultado sea realmente informativo. Un año debería incluir periodos de tendencia, periodos laterales y periodos de alta volatilidad, que es el mínimo para una evaluación mínimamente razonable. La tercera configuración es el capital inicial y el modo de gestión de posición. Típicamente se usa el capital inicial de 10.000 unidades monetarias y activamos el modo de porcentaje de riesgo que hemos definido como parámetro. Esto permite que el sistema dimensione las posiciones en función del capital disponible en cada momento del backtest, que es más realista que un tamaño fijo de lote. Con estas tres configuraciones correctas ejecutamos el backtest. Los resultados están en pantalla y aquí es donde la mayoría de la gente lee las métricas equivocadas y saca conclusiones que no soportan el análisis. Ejecutamos el backtest y esperamos que la barra verde llegue al final. Como es un bot muy simple, lo hace muy rápido. En MetaTrader 5 se nos abrirá una ventana emergente donde podremos ver la ejecución de EA. En MetaTrader 4 se está ejecutando y se realizará directamente en el mismo MetaTrader. En la parte inferior del probador de estrategia verás varias pestañas. Para este análisis inicial nos centraremos en tres principales: gráfico, backtest accesible desde el propio MetaTrader y operaciones accesibles desde la ventana emergente. El orden en el que las lees es vital para no engañarte. Empieza por aquí, no mires los números todavía, mira la forma. Buscamos tres cosas: una tendencia general alcista, caídas de drawdown uniformes. Si ves un desplome enorme que domina todo el gráfico, la gestión de riesgo ha fallado. Consistencia, que el bot no haya ganado todo el dinero en una sola semana de suerte y el resto del tiempo se esté plano o esté perdiendo. Si el gráfico tiene sentido, pasamos a los datos puros en la pestaña Backtest. Aquí están las métricas que dictan sentencia. Drawdown máximo. Si supera el 20% del capital inicial, es una señal de alarma roja total. Significa que el sistema es demasiado agresivo o inestable para la mayoría de las cuentas en real. Factor de beneficio o profit factor. Buscamos que sea superior a 1.2. Esto indica que el sistema tiene una ventaja matemática real. Si es menor, el spread y las comisiones probablemente se comerán tu cuenta. Porcentaje de victorias o win rate. No tiene por qué ser del 90%, pero debe ser coherente con tu relación riesgo-beneficio. Finalmente, revisa la pestaña Operaciones. Aquí podrás ver el listado completo de ejecuciones. Fíjate en el número total de transacciones. Este es el dato que más se ignora. Si en un año tu bot solo ha hecho 20 operaciones, el resultado es basura estadística, no es interpretable.
Necesitamos al menos entre 50 o 100 operaciones para empezar a confiar en los números. Si tienes pocas, la solución es clara: o amplías el periodo de datos históricos o vuelves a TechChain para ajustar la sensibilidad de tus indicadores y que detecten más oportunidades. Has construido un SpreadAdvisor totalmente funcional para MetaTrader 5 sin escribir código. Has configurado el probador de estrategia con los parámetros correctos y has ejecutado tu primer backtest con datos y resultados reales. Pero hay algo que quiero dejar absolutamente claro antes de que termines este vídeo. Lo que has visto hoy es el primer backtest de verificación mecánica, no es el análisis de validación final. Que los resultados sean positivos hoy no significa que el sistema esté listo para operar en real, y que sean negativos no significa que sea una mala estrategia. El backtest de hoy tiene un objetivo: confirmar que la mecánica funciona, que el sistema entra cuando debe entrar, sale cuando debe salir y aplica la gestión de riesgo como se definió. Eso es lo que hemos verificado hoy. La validación real, el análisis de si el sistema tiene una ventaja estadística real sobre el mercado o no, requiere de un proceso más riguroso que incluye, por ejemplo, divisiones de datos de entrenamiento y validación, análisis de robustez paramétrica y pruebas de condiciones fuera de muestra. Ese proceso es lo que separa un sistema que parece funcionar de uno que realmente funciona, y es el tema del siguiente vídeo. Hemos resuelto la construcción mecánica, tienes un bot operativo y un primer backtest ejecutado. El siguiente problema es el más importante antes de poner el sistema en demo o en real, y es cómo saber si lo que tienes es un sistema con ventaja real o un sistema que ha aprendido de memoria el pasado sin ninguna capacidad predictiva. Esta distinción requiere de un protocolo de validación específico, y hay un error en particular que casi todo el mundo comete en esta fase. Lo cubro en el siguiente vídeo. Nos vemos dentro.